Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a iniciar entonces con una nueva sección del curso, ya que anteriormente pues estuvimos discutiendo las biomoléculas. Para como hacer una interiorización final del tema de lo de biomoléculas, una breve mención sobre eso. Todo el tiempo nosotros vemos biomoléculas, cada vez que nos alimentamos o cada vez que vemos a un ser vivo, nosotros vemos biomoléculas y vemos, de todas las biomoléculas que vimos, vemos tres principalmente, que son las proteínas. Por ejemplo, usted se come una carne, un huevo, usted ahí está consumiendo y manipulando proteínas, o usted, los carbohidratos son el principal tipo de alimento que consumimos, sobre todo en forma de almidón, en productos como por ejemplo el arroz o la papa, y los lípidos también todo el tiempo los vemos, sobre todo cuando vemos hacia los aceites. Los endulzantes pues obviamente también se tratan de carbohidratos. Un tema de extremada importancia en prácticamente todos los contextos, ¿sí? Entonces, para que recordemos lo que acabamos de ver, que es extremadamente importante. Ahora, entonces, lo que nos corresponde es empezar a ahondar en un conjunto de reacciones de las que les hablé, que son esas reacciones que hacen parte de lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Que el dogma central de la biología molecular nos habla de cómo se almacena la información que nos define como seres vivos y cómo esa información se hace efectiva, ¿listo? Eso se estudia a través del conocimiento de los procesos del dogma central de la biología molecular, que se conocen como la duplicación, la transcripción y la traducción. El día de hoy, entonces, nos concentraremos en la parte inicial, que es la parte de la duplicación. Entonces, hoy hablaremos de ciertas propiedades del material genético y de cómo se puede generar copias de este que sean idénticas a partir de un material genético parental. Entonces, tenemos que el ADN es, ¿sí se ve? Sí. El material genético de todas las células. De las pocas cosas que hay en biología que no tienen excepción es esa. Todos los organismos que somos celulares tenemos en común que nuestro material genético está constituido por ácido desoxirribonucleico. Los que no, pues no son organismos celulares y son organismos que incluso las personas pues dicen no sé si está vivo o muerto, que son los virus, que hay una gran diversidad de virus que pueden mantener su material genético en forma de ARN, pero esa es una excepción que no se incluye dentro de los organismos celulares, o sea, los que están limitados por membranas y pueden adelantar sus propias reacciones bioquímicas. ¿Qué contiene entonces ese ADN o qué hace o qué consecuencias tiene que sea un material genético? Que este ADN se convierte como en unos planos. ¿Listo? Son unos planos que direccionan ¿qué? El desarrollo y la función. ¿Listo? Son planos que dirigen el desarrollo y la función. O sea, piense en esto como si se tratara de un edificio. ¿Listo? La parte más importante en la construcción del edificio es una parte en la cual usted no puede vivir o con la cual no puede interactuar, que es esa hoja de papel sobre la cual se encuentra la información. Bueno, entonces, retomando, tenemos que estos constituyen como si fueran los planos para la construcción de un edificio. Usted no vive dentro de unos planos, esos planos tienen que convertirse en algo que sea efectivo, pero los planos sirven para direccionar la construcción de un edificio que sea exactamente igual, si se dan las condiciones pues ideales, ¿no? Entonces, esos planos
son fundamentales entonces para la construcción de todo lo que vendría siendo la célula de un organismo. Entonces, el ADN, desde que supimos que el ADN era la molécula que contenía esa información, pues hacia allá se dirigió una gran cantidad de atención. Esa atención, pues, llevó al desarrollo de dos áreas que fueron la biología molecular, que la biología molecular, pues, es una disciplina que se dedica a estudiar las proteínas y los mecanismos de reacción involucrados con la duplicación y con el mantenimiento del dogma central de la biología molecular. Es uno de los campos pues como más centrales dentro de esta disciplina de la biología molecular, y también hacia el desarrollo del conocimiento de la biología estructural, que es cómo se consolidan las distintas estructuras de los seres vivos y diferentes aspectos pues de sus fenotipos, ¿sí? Habla sobre todo eso del estudio del fenotipo. Entonces, estos materiales, las células tienen su material genético en forma de ADN, ¿listo? Pero existen diferentes tipos de células. Y una de las principales distinciones que existe entre los tipos de células, pues, viene dado por la forma en la cual se manipula su material genético y cómo se maneja para convertirlo en un fenotipo y para duplicarlo. En ese sentido, entonces, vamos a encontrar que parece ser que cuando surgió la vida en la Tierra, que eso es algo de lo que hablaremos en un futuro, solamente había una forma de hacer este proceso. ¿Listo? Luego de un tiempo de existencia de ese único ancestro común de todos los seres vivos de la Tierra que adelantaba los procesos de duplicación del material genético y de expresión de este de una sola forma, pues entonces aparecieron dos formas de hacerlo después. ¿Listo? Una de esas formas es la de un grupo que conocemos hoy como las bacterias. Y la otra rama generó dos ramas distintas. Una de esas ramas son unos organismos que cuando uno los ve en el microscopio se parecen mucho a las bacterias, se ven como ellas, que se llaman las arqueas. Y tenemos el otro que se llama eucaria, muy conocido. Estos nombres son en latín, por esa razón se escriben así raro y se pronuncian como yo los digo. Arquea se pronuncia así porque la C y la H suenan como una Q. Y en esta estructura final, esta combinación A-E-A se pronuncia como EA. Entonces son las arqueas y los eucaria. Estos dos tipos de células Hablemos primero de las similitudes entre estas dos, ¿sí? Estas dos se parecen en su forma, ¿sí? En su estructura, o sea, son una célula que está constituida por una sola membrana, ¿sí? Que encierra pues un compartimento, eso hace que se parezcan. Pero, por ejemplo, la membrana de estas es totalmente distinta. La membrana de estas y de estas es igual, pero la membrana de estas tiene unas propiedades que son totalmente distintas y no se construyen con las moléculas que dibujamos cuando dimos fosfolípidos, tienen una membrana muy distinta. Y estas de acá, las bacterias y los eucaria, son muy diferentes en su estructura, en este aspecto. Son diferentes en su estructura porque esta de acá pues, es la que tiene el núcleo y tiene la membrana y tiene otra cantidad de estructuras internas. Pero, ¿por qué razón entonces, si estas dos cuando se ven en el microscopio se parecen tanto y estas se ven tan diferentes, ¿por qué entonces están en el mismo grupito de estas dos? Porque van como por el mismo brazo. Eso se debe a que en las cosas más importantes de la vida, o sea, en las cosas que están relacionadas con la duplicación del material genético, con el ARN y con la producción de las proteínas, las arqueas y los eucariotas se parecen mucho más que estos dos grupos a las bacterias. Las bacterias tienen una forma muy diferente de manipular el material genético, pues con respecto a estos dos grupos de organismos que se parecen mucho más. Entonces, esas diferencias en la manipulación del genoma pues han sido intrigantes para el estudio de la evolución, porque pues bueno, algo extraño tuvo que haber ocurrido ahí, pero este no es el momento de hablarlo. En el futuro
discutiremos sobre esos temas. Vamos entonces ahora a hablar de los organismos que son más conocidos, ¿sí? Quiero aclarar que acá no vamos a hablar en este momento de las arqueas a profundidad. No vamos a hablar de ellas a profundidad porque pues no es la ocasión para un curso de biología general, eso hace parte más bien del curso de microbiología y bueno, porque es muy probable que usted a lo largo de su experiencia tenga más contacto con las bacterias y con los eucariotas que con las arqueas. Esto se debe a que las arqueas son muy difíciles de cultivar porque viven en ambientes muy extremos, como por ejemplo en volcanes o en el fondo del océano a altas temperaturas generalmente. Entonces, bueno, hablaremos principalmente de bacterias. Vamos a hablar del ADN. Del material genético de las bacterias y de los eucariotas. ¿Listo? Diferencias y similitudes. Pues bueno, la primera similitud es que ambos están constituidos por ADN. Eso es algo que funciona con todos los organismos que sean celulares. Lo siguiente es que acá vamos a encontrar pues formas que son bastante simples, estructuras muy sencillas, digamos, sin demasiada complejidad, que incluyen, por ejemplo, estas esferas que se conocen como cocos, o estos óvalos que se llaman bacilos, o incluyen, por ejemplo, unas que son como espirales, que se llaman espiroquetas, o otras que son como una coma, como por ejemplo, que esto recibe el nombre de vibrio. Entonces vamos a tener una cantidad de formas que no es como tan compleja. Listo. Por otro lado, cuando hablamos de los eucariotas, vamos a tener una célula que es extremadamente compleja, que como todas las células, siempre que dibujemos un sistema, dibujamos generalmente su límite, pues tiene una membrana, ¿sí? Esa membrana se caracteriza su contenido porque con microscopía óptica incluso, o sea, la microscopía más simple que hay, pues se identifica en su interior un núcleo. Listo. Que ese núcleo se caracteriza porque es el lugar que contiene el material genético. Listo. Entonces ahí se va a encontrar el ADN específicamente de los eucariotas, mientras que acá en las células de las bacterias vamos a encontrar el ADN ahí flotando en el citoplasma, en cualquier parte. Listo. Además de eso, dentro de la célula de los eucariotas vamos a encontrar una cantidad de membranas, o sea, son membranas como las que se encuentran acá en la parte externa de la célula, pero se encuentran en el interior cumpliendo otro tipo de funciones relacionadas, por ejemplo, con la síntesis de proteínas o con la síntesis de lípidos. Hay unas organelas también que tienen su propio material genético acá, no vamos a encontrar ADN solamente dentro del núcleo, sino que los vamos a encontrar en lugares como, por ejemplo, la mitocondria o el cloroplasto. Vamos a encontrar muchas organelas relacionadas con la síntesis de biomoléculas, como por ejemplo el retículo endoplasmático, donde se producen las proteínas que van hacia la vía secretora, por ejemplo las que son expulsadas de la célula, o las que van a participar en la membrana, o las que van a encontrarse en lugares como por ejemplo el lisosoma, que se encuentra como hacia el centro de la célula, y ahí es el lugar donde se degradan las cosas que son consumidas por la célula. En fin, si obviamente pues acá no nos cabe todas las partes de la célula, para eso pues viene una sección grande del curso. Pero la célula es compleja, la de los eucariotas. Esta es una célula inmensamente más simple. Y la célula eucariota pues ha diseñado como sistemas tan eficientes de obtención de la energía y también de comunicación entre células similares, que estas células lograron desarrollar algo que los procariotas no, que se llama la pluricelularidad. Hay muchos eucariotas que viven como células unicelulares,
como por ejemplo las amebas, o muchos hongos unicelulares como por ejemplo cándida o Saccharomyces. Pero una de las cosas más bellas que aparecieron dentro de los eucariotas es que ellos pueden desarrollar estructuras complejas y animales extremadamente majestuosos, como por ejemplo este. Listo. Entonces, la pluricelularidad pues es una de las cosas así bastante interesantes que lograron desarrollar los eucariotas. Y entonces, ese nivel de complejidad pues también está reflejado en muchas diferencias que ocurren también a nivel del genoma, ¿sí? De la construcción del ADN, que se encuentra dentro de las bacterias y de los eucariotas. ¿Listo? Entonces, organismos muy simples y unicelulares, organismos complejos y llegan hasta niveles de complejidad impresionantes, como los que encontramos, por ejemplo, en las plantas y los animales, que son pluricelulares y que tienen que comunicar una gran cantidad de células y tener células que tienen el mismo material genético, pero que lo expresan de formas diferentes para poder tener distintos tejidos. Entonces, una de las primeras manifestaciones de esas diferencias entre el material genético de las bacterias y de los eucariotas está relacionada con el tamaño del genoma. Con el tamaño del genoma. Cuando hablamos de las bacterias, estamos hablando de que, por ejemplo, la bacteria más estudiada, más conocida, tiene más o menos 4 millones de pares de bases, que es Escherichia coli. Pero vamos a encontrar que el tamaño del genoma de las bacterias puede oscilar entre 0,6 o pongámoslo así, 0,6 mega pares de bases, ¿sí? Que acuérdense que un par de bases es una unión adenina-timina o guanina-citosina, ¿listo? Entonces, eso es un par de bases. Mega es millón. Entonces, acá estamos hablando de que hay bacterias que, por ejemplo, tienen 600.000 pares de bases, que es la bacteria más pequeña que hay, que creo que es un micoplasma. Muy importante porque hubo un trabajo de biología sintética realizado por Craig Venter con ella. Hasta más o menos 10 millones de pares de bases. Más o menos eso mide el genoma de las bacterias. Si lo comparamos con el de los eucariotas, vamos a encontrarnos que los tamaños acá pues son bastante variables. Acá traje algunos ejemplos. Vamos, por ejemplo, a pensar en la levadura del pan y en la levadura de la cerveza. Ese hongo microscópico, esa levadura, se caracteriza porque levadura. Acá vamos a encontrar un genoma de más o menos unos 12 millones de pares de bases. Listo. Vean que ya de un hongo bastante pequeño, unicelular, con un estilo de vida muy parecido, alguna bacteria ya tiene un genoma que es más grande, porque como pudimos observar, pues tiene muchas partes y es complejo estructuralmente. Tenemos, por ejemplo, el de las plantas, que plantas como por ejemplo Arabidopsis thaliana, que es una hierba pequeña de Europa, que es muy conocida porque con ella se ha estudiado casi toda la biología celular de las plantas. Esa de ahí, Arabidopsis thaliana, tiene un tamaño de aproximadamente 100 millones de pares de bases. Nos volamos ya de los números de las bacterias, pero entre las plantas podemos encontrar cosas extremadamente gigantes, como por ejemplo el lirio o el arroz, que aquí ya estamos hablando de más o menos unos 10.000 millones de pares de bases, hasta 100.000 millones de pares de bases se pueden encontrar en los genomas de las plantas. Tenemos a organismos como por ejemplo un favorito personal, la mosca de la fruta, ¿sí? La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, así se llama esa.
como puse el nombre científico, lo escribo subrayado porque los nombres científicos siempre se escriben subrayados. Eso de ahí es la mosca, la vuelvo a dibujar. ¿Sí? Mosca de la fruta. Este de acá, que es uno de los organismos que más se ha estudiado, tenemos más o menos 147 millones de pares de bases. Como una planta más o menos, o sea, tal vez no sé si se esperaban que un animal tuviera un genoma más pequeño que muchas plantas, pero sucede, ¿sí? Y entonces, vamos a ver otro animalito como por ejemplo la salamandra. La salamandra es un anfibio, es como una lagartija, pero está más relacionada con una rana más o menos. Sí, entonces la salamandra, un animal que se ha estudiado también en muchos estudios de biología porque se regenera, usted le amputa un órgano y vuelve un brazo o una pierna y vuelve a salir. Entonces, en la biología del desarrollo y reconstructiva se ha estudiado eso. Acá estamos hablando de más o menos 30.000 millones de pares de bases. Y vamos a poner entonces el ejemplo de otro animal, por ejemplo el Homo sapiens. Un animal complejo en comportamiento y en funciones. Vamos a ver cuántos tendría más o menos, qué esperamos si una salamandra tiene 30.000 millones de pares de bases. Pues acá 3.000 millones de pares de bases más o menos en promedio tenemos los mamíferos. ¿Qué significa eso? Eso significa que la cantidad de ADN no necesariamente refleja la complejidad de funciones o la complejidad pues, de interacciones que tenga el organismo o algo así. En las plantas se encuentran genomas que son impresionantemente grandes, pero eso no necesariamente está relacionado con una mayor complejidad. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, el genoma humano, uno se encuentra que en realidad el mayor porcentaje de ese genoma no codifica para nada de los productos funcionales, que ya vamos a ver más adelante. La mayoría de este genoma de los humanos, pues es un genoma que está constituido, por ejemplo, por regiones microsatélites o por intrones o diferentes tipos de ADN que no serán pues como discutidos extensamente en esta sesión, que no codifican productos funcionales, ¿listo? Lo mismo pasa con eh, otros organismos. También en las plantas se dice que como las plantas no se mueven y tienen que desarrollar respuestas químicas ante el ambiente, pues entonces por eso ellas tienen más proteínas y genomas más largos que los animales que, digamos, podemos desarrollar respuestas de desplazamiento que resuelvan pues algunos de nuestros problemas. Pero bueno, eso sí es una discusión extensa, el por qué las plantas tienen genomas tan grandes. Otra de las diferencias que vamos a encontrar entre las bacterias y los eucariotas es la forma en la cual se organiza el ADN. Habíamos hablado que el ADN pues era una doble hélice, ¿cierto? Antiparalela, complementaria. Acuérdese siempre cuando le pregunten qué es el ADN, usted dice una doble hélice antiparalela complementaria. Eso es el ADN, siempre téngalo presente. Ahora, en las bacterias el ADN, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar circular. De marcador. ¿Sí? Esa doble hélice de las bacterias vamos a encontrarla formando un círculo cerrado que constituye casi siempre un único cromosoma que se encuentra dentro de las células de las bacterias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en los eucariotas? En los eucariotas vamos a encontrar son cromosomas lineales. ¿Listo? Que tienen diferentes tamaños. Y dependiendo del sistema reproductivo, pues se encuentran en parejas, diploides, o se encuentran solos, haploides, o se pueden encontrar varios del mismo cromosoma de forma poliploide. Listo. Pero entonces, en los eucariotas, los cromosomas son unas líneas de millones y millones y millones de nucleótidos que se encuentran unidos y se encuentran entonces de formas
lineales. Entonces, esa es otra diferencia adicional. En el caso de las bacterias, el genoma es un círculo, es circular, y acá en el caso de los eucariotas tenemos varias líneas de ese ADN. Cada uno de estos fragmentos entonces de material genético lo llamaremos cromosoma, que las bacterias tienen un solo cromosoma, mientras que los eucariotas tienen varios cromosomas lineales. ¿Qué cromosomas homólogos, qué cromatías hermanas? Eso vendrá en un futuro, una discusión bastante interesante, muy relacionada con la genética. Listo, muy bien. Entonces, ahora que nosotros tenemos esta configuración de acá, del material genético, entonces ahora viene la primera pregunta del dogma central de la biología molecular, que es cómo se duplica este material genético. Esta pregunta es extremadamente importante, porque esa pregunta es la que está relacionada con la reproducción y con la evolución. Cuando esto funciona, cuando la duplicación funciona, que es casi todo el tiempo la duplicación funciona muy bien y produce exactamente el mismo ADN que el original, entonces ocurre la reproducción y una célula se reproduce o un organismo se divide o cosas así. Cuando falla, entonces hay como dos rutas. La más común es que la ruta sea la muerte, el cáncer o algo así. Listo, eso es lo que pasa cuando falla este proceso de la duplicación. Cuando el proceso falla y produce algo que no era igual a lo anterior, pero ese algo nuevo funciona y a veces hasta funciona mejor dentro del ambiente en el que se encuentra, pues entonces tenemos la aparición de un nuevo gen, que es la vía de la evolución, la aparición de nuevos genes a partir del anterior. Entonces, por eso la duplicación es uno de los temas centrales de la biología que serán discutidos a continuación. Nuestra pregunta ahora entonces es cómo se duplica el material genético. Y para que todo salga de la mejor manera, acuérdese que cuando esto falla y sale un nombre X así con un nuevo superpoder o algo así, pues eso la verdad es una rareza, eso pasa en una cantidad extremadamente baja de ocasiones. Una de las principales cosas entonces que debe garantizar la duplicación es la fidelidad. ¿En qué consiste la fidelidad de la duplicación? En que la secuencia que aparezca nueva tiene que ser igual a la secuencia anterior. Listo, entonces esa es una de las principales cosas que debemos garantizar. Hay algunas formas en las cuales la duplicación del ADN se puede ver modificada y puede ocurrir la aparición de nuevos ADNs que no sean iguales a los anteriores. Y los organismos tenemos formas controladas de hacer eso. De esa forma garantizamos algo que se llama la variabilidad genética. Y que usted, por ejemplo, no sea exactamente igual a sus padres o cosas así. Es necesario que exista la variabilidad dentro de las poblaciones, que no todos tengamos el mismo ADN, para que, por ejemplo, cuando aparezca un nuevo coronavirus, no todas las personas de la Tierra se mueran por igual de eso. ¿Sí me hago entender? Esa es una de las claves de la necesidad de la variación, que existan diferentes formas de responder ante el estrés impuesto por el ambiente y que una especie no se extinga en el tiempo y puedan aparecer, digamos, distintas formas de responder a la cuestión. Formas de que el ADN no salga igual, vamos a mencionarlas en este curso, en el futuro hablaremos de algunas, no de todas, pero sí de algunas. Tenemos, por ejemplo, la recombinación meiótica, que es esa que ocurre en los momentos de amor, cuando se forman los gametos, los espermatozoides o los óvulos. Tenemos también, por ejemplo, la recombinación específica de sitio. Muy importante la recombinación específica de sitio en la conformación de los anticuerpos, ¿sí? Que los anticuerpos, pues básicamente es un nuevo tipo
de ADN que ocurre en su organismo que permite que un cierto tipo de células puedan dividirse llevando la información que codifica para defenderse de un agente infeccioso, un tipo de recombinación muy importante en inmunología. Y tenemos en el mundo de las bacterias la transferencia horizontal de genes. Que son tres mecanismos que tienen las bacterias que se llaman conjugación, transducción y transformación, que se constituyen en un mecanismo que tienen las bacterias para poder adquirir genes de otros organismos y conceder genes a otros organismos. ¿Listo? Es un tipo de recombinación o de formas de cambiar el ADN muy importantes. La modificación del ADN, la modificación genética, existe de forma natural. Los humanos pues hemos descubierto eso y hemos utilizado, por ejemplo, varios de estos mecanismos para poder desarrollar productos biotecnológicos a través del uso de herramientas para modificar el ADN y producir nuevos organismos. Esas formas de modificarlo, como pudieron verlos, esas son algunas, son naturales. Incluso, por ejemplo, bueno, me faltó poner la de el CRISPR-Cas9, pero bueno, eso me queda ahí de nota mental para incluirlo después. Bueno, entonces, para hablar de lo de la replicación, primero me gustaría decirles que este es un proceso que es un proceso que se conoce como semiconservativo. Un momento, reviso. Sí. Este es un proceso que es un proceso semiconservativo. Vamos a hablar sobre algunas de las propiedades de la duplicación del material genético. Entonces, la primera propiedad de la duplicación del material genético es que es muy fiel. O sea, que reproduce exactamente la información que venía. Ya vimos que hay algunos mecanismos para modificar de forma controlada la célula el material genético, pero por lo general, en la gran cantidad de los casos, la duplicación del material genético va a generar ADN exactamente igual. Ahora, una segunda propiedad es que la replicación es semiconservativa. ¿Qué significa semiconservativa? Significa lo siguiente, vamos a imaginar que este color verde constituye que este color verde constituye entonces el que se encuentra acá en el centro, constituye el material genético, las dos hebras que constituían el material genético de una célula X. Listo, las dos hebras antiparalelas. Ahora, supongamos que ese organismo se dividió, ¿sí? Y que estas marcas estaban marcadas con algún isótopo radiactivo de un elemento, supongamos del nitrógeno. Entonces las bases nitrogenadas de este ADN estaban marcadas radiactivamente y producían radiación. Entonces cuando ocurrió la división, se midió la radiación que producía esta célula de acá que venía con el ADN marcado y esta otra célula de acá. Y se encontró que en ambas la radiación era la mitad de la de esta anterior, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque cuando ocurrió la división, una célula quedó con una de las hebras y sintetizó la otra nueva, y la otra célula quedó con la otra hebra y sintetizó la otra nueva. ¿Listo? Entonces, por esa razón se dice que la duplicación del material genético es semi-conservativa, semi de la mitad y conservativa de que conserva la mitad del ADN viejo. Entonces, cada vez que la célula se divide, guarda la mitad, una mitad vieja, y la otra mitad nueva, pues aparece recién sintetizada. Entonces, replicación semi-conservativa. Este proceso es realizado por una enzima en particular, tercera propiedad, una enzima muy especial que se llama la DNA polimerasa.
Polimerasa significa que es una proteína que se encarga... ¿Puedo volver a explicar por favor? Entonces, la proteína que se encarga de sintetizar esas cadenas complementarias, esas cadenas nuevas que aparecen, se llaman las DNA polimerasas. Listo. Esas DNA polimerasas, entonces, son la proteína que se encarga de catalizar el mecanismo de reacción que forma el enlace fosfodiéster. Tiene varias funciones. Ya vamos a verlas en un instante. Sin embargo, no es la única proteína que está involucrada, hay muchas otras proteínas que participan en diferentes secciones de este proceso, como por ejemplo de ir abriendo la cadena o de ir liberando una tensión que vamos a ver que aparece ahorita en este proceso. O sea, hay diferentes protagonistas en este proceso. Esas enzimas, o cuarto paso, cuarto, participación de varias enzimas. Entonces, antes de hablar del tema de que sea semiconservativo, para que nos quede más claro o algo así, vamos primero a concentrarnos en cómo es la actividad de la proteína principal que participa en este proceso, que es la DNA polimerasa. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos a continuación en el tema de cómo funciona una DNA polimerasa sobre una sola de las cadenas. Entonces, la DNA polimerasa, pues existen varios tipos de DNAs polimerasas o existen varias formas de ADN polimerasas en la célula. La función que tienen las DNA polimerasas es catalizar la síntesis de una hebra complementaria exactamente igual a la hebra madre. Esa es la función de la DNA polimerasa. Como les dije, en la célula vamos a encontrar varios tipos de DNA polimerasa. Las primeras DNA polimerasas que se identificaron pues fueron las de las bacterias, ¿listo? Que como les decía, pues las bacterias y los eucariotas diferimos a nivel de este proceso. Hay sobre todo tres que se han caracterizado, que se llaman la DNA polimerasa 1, DNA polimerasa 2 y DNA polimerasa 3. ¿En qué va el orden de que si es DNA polimerasa 1, 2 o 3? Va en el orden de descubrimiento. La DNA polimerasa que se encarga de duplicar el material genético completo de la bacteria es sobre todo la DNA polimerasa 3. Esta es la más importante en ese proceso. Por ejemplo, la DNA polimerasa 1, que fue la primera que se aisló y que se vio cómo funcionaba, pues es una proteína que participa sobre todo en la reparación del material genético cuando se daña, pero no está tan involucrada en la síntesis del cromosoma principal. En el caso de los eucaria, vamos a encontrar unas polimerasas que son más complejas y las vamos a encontrar en dos sitios principales. Las que están en el núcleo, ¿sí? Y vamos a encontrar las otras DNA polimerasas que se encuentran en estructuras como por ejemplo la mitocondria, o también en el cloroplasto, que en el cloroplasto pues también hay, debido a que eso tiene su propio material genético. Las que encontramos dentro del núcleo van a ser de tres tipos, que son las polimerasas alfa, las delta y las epsilon, ¿sí? Esos son los tres tipos de polimerasas que vamos a encontrar en el núcleo de la célula. Mientras que en las mitocondrias vamos a encontrar otra DNA polimerasa que se llama la polimerasa gamma, ¿sí? Y que esta polimerasa gamma es prácticamente igual a la DNA polimerasa 3 de las bacterias. ¿Por qué razón? Porque es que hay una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, que dice que la célula eucariota es una célula que ahí adentro tiene viviendo otra bacteria, que esa bacteria es la mitocondria, que es la que se encarga de formar nuestra energía y es una de esas cosas que se conoce como una simbiosis. Entonces cada una de esas células pues en realidad es como varios
organismos que están coexistiendo ahí juntos. Por eso esta polimerasa gamma se parece tanto pues a la polimerasa 3, según la idea que les acabé de comentar, que se llama la teoría endosimbiótica. Bueno, muy bien, entonces son diferentes en las bacterias y en los eucariotas, y los eucariotas pues tienen más y más complejas. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de esta proteína? ¿Qué otras propiedades tienen las DNA polimerasas? Además de que existen en distintos tipos dentro de la misma célula. Pues bueno, lo primero es la dirección de síntesis, ¿sí? Polimerizan en el sentido 5' a 3'. O sea, tiene que quedar el fosfato acá arriba y el OH acá abajo, si la dirección de síntesis es esta, cuando hacen la síntesis. Siempre sintetizan en la dirección fosfato hacia la dirección hidroxilo 5' hacia 3'. Ahora, el molde, ¿sí? Porque acuérdese que esto tiene que garantizar que quede igual que la del frente. El molde, entonces el molde, pues como el ADN es complementario antiparalelo, si esta es la dirección de síntesis, entonces el molde iba en esta dirección. Acá tenía el fosfato, acá tenía el OH, acá es 3', acá es 5', acá sería el contrario, 5', 3'. Hacia acá se sintetiza utilizando entonces este pedazo de acá como molde, ¿sí? Entonces el molde va en el sentido 3' hacia el 5'. Esa es la dirección que utiliza como molde. Y otra propiedad es que las DNA polimerasas siempre van a necesitar un grupo hidroxilo libre, ¿sí? O sea, van a necesitar que acá en esta posición me quede un, vamos a dibujarlo, fósforo, OH, OH. Acá venía pues el enlace fosfodiéster, acá venía el otro oxígeno y acá venía el otro carbohidrato, y bueno, de ahí para allá sigue, ¿no? Y acá OH y la base. Entonces, lo que siempre va a necesitar la DNA polimerasa es encontrar al grupo hidroxilo libre. Si no tiene ese grupo hidroxilo libre, entonces no puede continuar con la síntesis. Entonces, requiere de OH libre en cadena creciente. Son 3 reglas entonces que tiene la polimerasa para poder funcionar. Que polimerice en el sentido 5', 3', que el molde se encuentre en el sentido opuesto, 3', 5', y que requiere que haya una cadena previa. ¿Listo? Que requiere que haya un pedacito que se pueda seguir extendiendo. Listo. Ahora hablemos de cómo funciona, ¿sí? ¿Cómo funciona entonces este proceso? Les voy a hacer un diagramita para ver si les queda bien claro la situación. Vamos a tener entonces la siguiente configuración. Acá vamos a dibujar una hebra que llamaremos la hebra molde, ¿sí? Y acá a este lado, entonces va a haber una hebra que llamaremos la hebra iniciadora. Hebra iniciadora y hebra molde. ¿Listo? Vamos a dibujar la hebra molde en el sentido 3' hacia el 5', porque acuérdense que habíamos dicho que la hebra molde siempre tenía que estar en el sentido 3' hacia el 5'. Y entonces vamos a empezar a construirla de la siguiente forma. Acá tenemos un OH, que es lo que se encuentra ahí en la posición 3', y vamos a hacer una rayita hacia acá que representa el enlace con esto de acá, que es la ribosa, el carbohidrato, y hacia acá entonces vendría el siguiente fosfato. Y acá a este lado hacia el centro, orientado hacia la hebra iniciadora, entonces iría una base nitrogenada que vamos a ponerle T. ¿Sí? Vamos a dejarlo así porque nos complicamos ahorita. Y vamos a hacer varios de estos.
y así representamos a los nucleótidos de una forma simplificada, terminando entonces en P, que significa eso, fosfato. Vamos en el sentido acá 5' y acá arriba 3'. Vamos a asignarle entonces unas bases nitrogenadas a este ejemplo. T, T, A, C, G, T, A. G, T, A. Muy bien. Ahora vamos a dibujar el complemento, la iniciadora, que es la secuencia que se iría extendiendo hacia acá abajo. Entonces, esa habíamos dicho que se tenía que sintetizar en el sentido 5' hacia el 3', ¿sí? Vamos a dibujar entonces hasta acá, estos tres primeros. Entonces, acá vamos a tener el fosfato, O, perdón. Entonces, timina con adenina, 2 puentes de hidrógeno. Timina con adenina, 2 puentes de hidrógeno. Y vamos a dejarlo hasta acá, OH. Y entonces acá teníamos adenina con timina, 2 puentes de hidrógeno, y guanina con citosina, 3 puentes de hidrógeno. Y vamos a emparejar un poquito esto que quedó muy raro. OH. 3' acá abajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir un nuevo nucleótido acá. Lo que vamos a encontrar en esta reacción entonces van a ser todos los nucleótidos flotando, los deoxinucleótidos flotando acá, en una forma que se llaman deoxinucleótidos trifosfato. ¿Cuáles son los deoxinucleótidos trifosfato? Vamos a tener entonces que tienen una P, 2P, 3P, y acá viene entonces ya el nucleótido con el grupo hidroxilo ahí libre, y entonces este puede ser la citosina, P, 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 OH, y este pongámosle entonces guanina, P, 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 OH, y este va a ser la timina, y P, 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 OH, y este de acá me falta solamente la adenina. Vamos entonces a marcar bien las partes de nuestro ejemplo. Primero que todo vamos a marcar entonces los grupos hidroxilo, que son los lugares en donde puede ocurrir la reacción. Este, acá es uno, pero este va en el sentido contrario, este no puede participar en la reacción. Y este de acá es el lugar por el cual se puede incorporar un nuevo nucleótido. Acá entonces tenemos los grupos fosfato, que nos forman esa forma en la cual se enlazan los nucleótidos, que es a través de ese tipo de enlace cuyo nombre usted sabe muy bien, que se llama enlace. Sí, claro que sí, usted ya lo dijo muy fuerte en su casa, como viendo Dora la Exploradora, el enlace fosfodiéster. Listo, el enlace fosfodiéster es el que se encarga de unir a los nucleótidos. Y acá tenemos entonces los reactivos que se incorporan, que son unos deoxinucleótidos especiales que llamaremos deoxinucleótidos trifosfato, ¿sí? Y son deoxinucleótidos trifosfato porque, como pueden observar ustedes, tienen 3 fosfatos y los abreviamos como DNTPs. Ahora vamos a ver una reacción de extensión, ¿sí? En esa reacción de extensión, entonces, vamos a extender este primer una vez, vamos a escribir de nuevo los elementos necesarios, hebra, molde, con los diferentes nucleótidos que tenía, 3', entonces tenemos OH, P, ¿cuántos son? Bueno, ya los contamos. 5'. Entonces vamos a ver que era TTAC, TTAC, GTAT. Muy bien. Y acá al frente entonces teníamos doble enlace, doble enlace, doble enlace, triple enlace. Sí, triple enlace.
Sí, no. Adenina, timina, citosina con guanina. Hasta acá íbamos, listo. Muy bien. ¿Qué va a pasar en esta reacción? Lo primero que necesitamos es que para que la reacción ocurra aparezca nuestra proteína DNA polimerasa. Que la DNA polimerasa entonces va a hacer lo siguiente. Lo primero es que va a reconocer cuál es la base que sigue acá en esta posición. Entonces reconoce que sigue la guanina. ¿Sí? Una vez ha reconocido que sigue la guanina acá en esa posición, entonces lo que va a hacer es tomar el complementario, que es la citosina. ¿Listo? Cuando toma a la citosina, la proteína DNA polimerasa, cuando toma la citosina, lo primero que hace es remover este PP. Sale esa molécula de ahí, que dos fosfatos juntos se nos llaman pirofosfatos, entonces salen de la reacción. Y una vez han salido, entonces este nucleótido, pues entonces es incorporado ahí en esa posición. Se verifica que el alineamiento sea correcto, entonces que sí vaya ahí una citosina. Y luego de que se ha verificado, entonces ya se ubica ahí el fosfato que acabó de entrar. Y nos queda con un grupo OH libre para que pueda ocurrir una nueva incorporación. Entonces vean que así extendimos en una posición nuestra hebra iniciador. ¿Listo? Entonces, para que ocurra la extensión del nucleótido en una posición, pues es necesario que ocurra la actividad de la DNA polimerasa teniendo como base a un grupo hidroxilo libre, o sea, una cadena que se esté extendiendo. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a tomarnos entonces un breve descanso para continuar ya con el tema de cómo duplicar entonces dos cadenas que corren en el sentido contrario, porque cuando uno mira, bueno, vamos a sacar entonces el complemento exacto de la que va en el sentido 3', 5', pues entonces la cuestión es comprensible. Pero ya cuando uno piensa, bueno, y entonces la que estaba acá opuesta, antes de que se separaron, ¿cómo se sintetiza? Ahí ya la cuestión mecánicamente pues se vuelve bastante interesante. Entonces, un receso, volvemos a las 5:05. Ya nos vemos.